Invitando a la María Belén Tapia, que es la charlista de hoy. Hola, ¿cómo estás, Camila Telas? Hola, hola, ¿cómo están? Estamos esperando que se una la María Belén Tapia, que es una bordadora psicóloga que va a estarnos contando hoy día eh, todo sobre su arte. Como cada domingo, Borda la Libre no puede unirse. A ver. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien también, feliz, muy contenta de Qué tenerte. bueno, qué bueno, Sí, qué bueno. en estas últimas charlas del ciclo, conversar contigo, saber más o menos qué cosas te inspiran, cuáles son tus principales motivaciones, nos interesa mucho desde tu plataforma, Bordala Libre. Y en primer lugar, nos gustaría que te presentaras ante nosotras, ante la Escuela Libre Textil. Primero quiero dar las gracias a la Escuela Libre Textil por existir. Creo que es un espacio muy bonito de compartir saberes. Creo que el nombre de Escuela Libre Textil es muy atingente, necesario, y creo que politizar espacios como este, con esos nombres, como el nombre de escuela o libre, es urgente en un contexto donde el neoliberalismo y el extractivismo están tan feroces, po. Así que agradezco a la Escuela Libre por existir. Agradezco también por haber aceptado esta ponencia que tiene mucha potencia, que mandé hace un tiempo atrás. Eh, y, y también gracias a ti porque coordinamos antes esta entrevista, porque estuvimos ahí tirándonos algunas ideas de cuáles podían ser los puntos en común que podríamos profundizar. Y también le quiero dar las gracias a las personas que se están conectando. Me encanta como poder tener acceso como a estos espacios digitales, porque en el fondo uno puede llegar a muchos lugares que no se imagina. Así que bacán la gente que está ahí desde otros territorios. Yo estoy desde Longaví hoy día. Está nublado, así que por eso estoy abrigada. Y eso, mi nombre es Belén Tapia de la Fuente, soy psicóloga de profesión, pero soy bordadora. Soy hija, nieta, bisnieta de bordadoras, y mi abuelo era sastre. Tenía una sastrería de ternos de hombre de Linares, así que desde chica yo crecí con los hilos, las telas, las tijeras de sonido, no sé si el sonido de esas tijeras gigantes como rozando la Adictivo, mesa. adictivo, ¿Cómo? es Adictivo, adictivo. claro. Sí, y hace unos años yo levanté un espacio que se llama Borda la Libre. eh, Fue primero solo como un deseo de compartir desde la metodología del taller, compartir el bordado con otras, desde yo transmitir mis conocimientos, pero también, que no eran muchos, sino que era muy desde la autogestión, pero también generar espacios para que nos encontremos. Creo que eso es algo que me gusta mucho, generar espacios o disfrutar de espacios en los que podemos estar juntas y juntes. Y así nace Borda la Libre, y Borda la Libre después de hacer muchos talleres y tallerear por Latinoamérica y por Chile, se convierte en un espacio, en una tesis, en una investigación de posgrado en la que, sobre las que le quiero contar un poquito hoy día, po. Así Sí, que esa soy yo. sí, excelente, excelente. Ayer, bueno, antes de ayer, nos pusimos de acuerdo un poquito sobre qué temas tocar. Sin embargo, de todas maneras, siempre es una especie de improvisación, ¿no? Estas Claro. conversaciones es bonito, compartimos experiencias, aprendizaje, siempre como desde lo que nos van haciendo en la conversación y ojalá que sea súper bueno y fructífero. Conversábamos que
lo principal siempre es preguntar por la influencia de los territorios en nuestra arte, en nuestro arte textil, en el bordado, etcétera. Y conversábamos que quizás el territorio se extiende un poco por Latinoamérica, a pesar de sonar un poco eh, mucho, ¿cierto? Pero es así. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Cómo se vincula tu investigación con el bordado en América Latina más o menos completa? Sí, sí, pues cuando tú me preguntabas y ayer cuando pseudo pauteamos esta entrevista, ¿desde qué territorio, bordo, qué sé yo? Y para mí el territorio es uno de mis sujetos de investigación, es uno de los elementos que yo decidí teorizar desde la práctica investigativa. Entonces para mí es un elemento súper importante, sobre todo porque yo, si bien nací en un territorio, me he movido durante toda mi vida por varios territorios. He vivido en varias ciudades, siento que soy un poco nómade, quizás como muchas de las personas que nos están escuchando, un poco nómade de andarme cambiando de ciudad. Viví en Chiloé, viví en Valparaíso, viví en Temuco, estuve un tiempo en España, unos meses, y he estado mucho tiempo también en la capital de Chile, en Santiago. Entonces, en realidad, desde esa experiencia como de tener hartos territorios y como muchas veces tener dificultad de decir como de dónde eres, y yo como no tener una sola respuesta porque siento que tengo como que reivindicar todos los territorios que habitan en mi memoria, en mi cuerpo, porque he vivido en ellos y han estado presentes también como en la constitución de quién soy. Pero me Pero pasó que en muchos ¿dónde de esos parte lugares, todo? y ¿Dónde lo parte? ligo ¿Dónde se con... inicia? Yo nací en Linares, yo nací en Linares y ahí yo aprendí mis primeros como, y de ahí viene mi campo sonoro de lo textil. Esto que te digo como de la tijera que roza la tela y que roza la mesa viene desde ahí. Mi abuelo tenía su taller en ese lugar y bueno, yo en Linares tengo mis raíces también. Pero me empecé a dar cuenta que siempre cuando yo me cambiaba de un territorio a otro, yo viajaba también con mis hilos. Viajaba quizás con muchas de las bordadoras que nos están escuchando, yo viajaba con una bolsita, con mi mochila, digamos, con mi maleta y con una bolsita con hilos, con lanas, con lo que estuviese haciendo en ese momento. A veces era un tejido, a veces era un bordado. Y me empezó a pasar que en Valpo con unas amigas empezamos a juntarnos a hacer como intervenciones públicas en los cerros de Valparaíso con el textil y lo primero que hicimos fue como la intervención de una reja que estaba en el Cerro Artillería con bolsas plásticas. Entonces utilizamos la reja como parte de la trama y las bolsas plásticas de colores, porque las bolsas plásticas tienen muchos colores, empezamos a tejer esta reja. Y quedó súper bacano hasta el día de hoy. Si van por esa artillería pueden ver una reja que está ahí llena de colores y bolsas plásticas. Y, y luego de esa experiencia con esas amigas, yo me voy a un mochileo por Latinoamérica que duró casi un año. Y en ese mochileo, obvio que yo viajé con mis hilos. Entonces yo iba pasando, haciendo deo en los buses, en las plazas, llevaba mi bolsita de bordado y cuando tenía tiempo sacaba mis hilos y me ponía a bordar. Y me empezó a pasar que cuando me ponía en las plazas a vender bordaditos pequeños, yo bordaba en formato muy pequeño, micro bordado le decía yo. Ujú. La gente se me acercaba y me pedía que le enseñara a bordar. Yo no era una experta porque lo ¿En que qué año fue sabía todo tenía que ver esto? ¿Cuándo fue? con 2017. Ya. Ujú. Y cuando estaba en Medellín, estaba, estaba trabajando en Medellín en un hostal y se me ocurre hacer un taller. Entonces me acerco a una casa de oficio, que era el contacto de una chilena que vivía allá, qué sé yo, y le ofrezco el taller. Y la colombiana me dice, está bueno, pero en películalo. Y yo dije, ¿a qué se referirá esta mujer con en película el taller? Y yo dije, debe ser un modismo de ese lugar, en películalo. Y empecé a pensar, me fui con esa interpelación para el hostal donde estaba viviendo, y me empecé a pensar, claro, en películalo debe ser alusión a pasarse la película, como pásate el rollo. Hago un taller, pero que implique pasarse el rollo, un taller con historia, un taller con una propuesta diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en el fondo mezclé mis tres grandes herramientas, que es el feminismo y los feminismos del sur específicamente, la psicología, que era lo que yo venía haciendo hace un tiempo,
y el bordado, po. Y hice este entrelazado de bordado, feminismo y psicología, que ahora lo veo con perspectiva y eran las raíces de lo que después fue mi tesis de magíster. Eh, entonces ahí facilité un taller que se llamaba Entre bordar y... No, reflexiones sobre ser mujeres a través del microbordado. Entonces yo invitaba a las personas a reflexionar sobre qué significa ser mujeres. Como desde la propuesta de que existen muchas maneras de ser mujeres, y que hay mujeres que no tienen útero, y que hay mujeres que no tienen vulva, y que hay mujeres que no se sienten cómodas con el ser mujeres, hay otras mujeres que reivindican el ser mujeres. Eso a través de la práctica de bordar. Entonces, bueno, ahí entre que íbamos bordando, cada mujer iba construyendo un ícono que representara a su ser mujeres. Y salió tan bien el taller que lo hicimos de nuevo. Y llegaron muchas personas y querían conversar. Y fue muy bacán porque en Medellín, en el Eso, pero fondo, la ¿seguías en experiencia... Medellín o ya habías vuelto? ¿Seguías allá? Yo seguía en Medellín. Yo Ya. seguía en Medellín. Y fue muy interesante porque en el fondo me permitió conocer cómo es el ser mujeres, cómo era el ser mujeres en mujeres que vivían en Medellín. Y pasaba que, por ejemplo, en Medellín hay un conflicto armado muy terrible por la guerrilla, qué sé yo. Entonces, el ser mujeres en Medellín estaba atravesado por el contexto social que estaban viviendo. O sea, y ahí la práctica textil había sido fundamental para muchas, porque muchas de ellas habían perdido a sus parejas, habían perdido la fuente económica principal de su familia, y en el fondo el bordado o los tejidos había permitido vender bordados, vender tejidos y sacar adelante a la familia, ¿cachai? Entonces, fue muy interesante como comprobar cómo el textil está presente en nuestra vida cotidiana, desde ser un está presente no solamente en mi vida y en mi historia, sino que está presente en la historia de muchas otras mujeres latinoamericanas y muchos hombres, sin duda. A mí me interesaba reivindicar el ser mujeres por una propuesta política, pero también estaría interesante conversar lo necesario que sería que los hombres también tuviesen acceso a estas prácticas tan sutiles, tan silenciosas, tan amorosas. Y también sería interesante conversar por qué solo tenemos un ser hombre y ser mujer si en realidad hay una gama gigante de posibilidades identitarias. Entonces, así después de eso me fui a México y ahí surgió otra posibilidad en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, territorio zapatista, surgió la posibilidad de hacer un segundo taller. Y ahí fue distinto porque fue con mujeres migrantes. Habían chilenas, españolas, argentinas, y ese era un territorio, o sea, ese era un grupo de mujeres mucho más politizado desde los feminismos, y muchas compas que eran lesbianas, qué sé yo, que habían politizado su ser lesbiana. Entonces, ahí el taller fue distinto, pues. Reflexiones sobre ser mujeres venía desde otro lugar. Y después de eso me vine a Chile, y en Chile también, pues, o sea, hice el taller en Temuco, en Gualmapu, hice el taller en Pucón, hice el taller en Puerto Vara, en Valpo, en Linares, en Santiago, como cada lugar donde iba hacía el taller. Así que lo hice más de 50 veces ese taller, No te más de puedo 50 veces. un montón de veces. Sí, O sea, y muchas has ido veces. ya perfeccionándolo. Me imagino que la vez número 1 y la vez número 50 tienen que haber Muy sido muy distinto. diferentes. Sí, sí, súper distinta. Súper distinta, fue súper distinta también como en relación a la sensibilidad que tenía ese taller del diálogo con el territorio en el que cada persona vivía. Volviendo a la pregunta principal que tú me hacías, ¿y cuál es el diálogo que yo tengo con los territorios y por qué Latinoamérica? Eh, Así que sí, yo creo que yo quizá y todos somos de muchos territorios porque en el fondo somos nómadas y estamos siempre cambiando, pero para mí más que el territorio de donde vengo, ha sido interesante observar el diálogo profundo que los territorios tienen con la práctica textil y cómo ese territorio está presente y interpela la trama y la tela y al propio cuerpo de la bordadora en tanto contenedor de experiencia habitando en ese territorio. Y Eh, el bordado también interpelando a la academia, metiendo en la academia también todas estas experiencias que le hacen tanta falta. Cómo fue eso? ¿Dónde encontraste tu nicho? Mira, yo estaba haciendo un máster en psicología comunitaria en la ¿Ya? Chile y tenía que buscar un tema de tesis, un tema de investigación, para hacer mi tesis, porque en el Claro. fondo el magíster en Chile está pensado para que uno haga una tesis. Eh, entonces yo así como que no sabía bien qué tema de tesis,
que quizá a mucha gente le pasa que tiene que buscar un tema de tesis y no sabe qué mierda hacer porque hay tantas posibilidades. Y yo decía, quiero hacer algo que, como yo venía trabajando, desde la psicología venía trabajando en Sename y venía trabajando en temáticas como de explotación sexual comercial en territorio mapuche, venía trabajando como en esa línea, como de intervención directa, que era una experiencia muy cruda, y le mando un saludo a todas las personas que trabajan en Sename porque es una institución muy violenta, y ojalá se pueda transformar pronto. Y entonces yo llego al magíster diciendo voy a hacer algo con explotación sexual. Dice que no se escucha. Chiquilla, ¿cierto que No, no se escucha? ¿en serio? Alguien dice que no se escucha. ¿Nos pueden No contestar, por sé. favor, si escuchan o no? Sí se escucha. Ah, Ah, una escucha persona bien. quizás, una persona quizás no A lo escucha porque mejor era tiene problema su de... celular apagado. Ah, ya, escucha. Lo sentimos. Pensé que a lo mejor nadie escuchaba. No, qué terrible, bueno. Oh, empezamos de nuevo. Y con lo buena que Bacán. está la charla. Si se escucha, tal vez la No, conexión de la sigamos. persona. Ya. Bueno, si la persona no sabe cómo arreglar su audio, igual nos puede tirar ahí, pedir ayuda. Entonces yo tenía que elegir un tema de tesis, po, y yo venía trabajando con la explotación sexual comercial, entonces digo, voy a trabajar sobre eso, sobre la explotación sexual comercial, porque en el fondo es un tema que se requiere repensar desde la política pública y ¡guau! Todo el No, rollo. temazo. Entonces, Claro, tremendo. sí, y está bueno, pero era muy agotador. Y yo decía, no sé si voy a poder tolerar estar 2 años trabajando con ese tema. Y lo que me molestaba profundamente de ese tema es que la institución siempre ha puesto a esa niña, a esa mujer, desde la experiencia de la victimización y el Estado se vincula muchas veces con estas usuarias desde el ser víctima y llega a ellas Claro. solo cuando son víctimas, ¿cachai? Y Mm. a mí eso me está incomodando porque nuevamente yo desde esta investigación iba a tener que vincularme en algún momento con ellas desde víctima, desde el ser víctima. Quizás podía resignificarla y está bueno reconocer la victimización. Pero yo personalmente no quería trabajar desde ahí porque conocía mucha experiencia de resistencia, de recuperación, de reconocimiento del dolor, pero también de generar muchas estrategias creativas y lúdicas de otro lugar, ¿cachai? No desde el ser usuario pasivo de un Estado que supuestamente tiene que hacerse cargo, que en el fondo nunca lo hace. Entonces, me junté con un profe cerca de Plaza Dignidad antes del estallido y el profe nos juntamos a tomar un cafecito porque él vio que yo estaba medio confundida. Le mando un saludo muy grande a Marcelo Astorga porque él fue muy importante. Y me dice, a ver, ¿pero qué te gusta hacer? Parecido a la interpelación que me hizo la colombiana en Medellín cuando me dijo en películalo. Me dijo, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Y yo le dije, a ver, te cuento algo, yo vengo llegando de un viaje por Latinoamérica, por Abya Yala, y en el fondo me di cuenta que el bordado es algo que está presente en todo el territorio latinoamericano y que el rol de las mujeres con respecto a las artes y a los quehaceres y a los oficios textiles es algo que hay que revisar. Y él me dijo, pero investiga sobre eso. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a investigar sobre eso si eso es algo tan doméstico, es algo tan privado, es algo tan de mi familia, como algo que, no sé? Me dijo, mira, dale una vuelta y después hablamos. Y yo me puse a leer y claro, po, habían compas que ya venían investigando sobre el textil. Le mando un saludo muy grande a Tania Pérez Busto en Colombia, que desde la academia ella ha revisado profundamente el hacer textil de las mujeres, en Colombia particularmente. Y me empiezo a encontrar con que, claro, hay un diálogo con la investigación y con el textil, como la misma Violeta Parra, que en el fondo ella hace un proceso investigativo, no desde la hegemonía de, de un espacio académico, pero utiliza metodologías de investigación para conocer la experiencia de otras y de otros por medio del hacer textil. Y ahí me puse a investigar, pues. Y en el fondo lo que a mí me interesó mucho, como yo estaba estudiando psicología comunitaria, lo que me interesó fue qué pasa cuando las personas, cuando las mujeres específicamente se juntan a abordar. ¿Qué pasa con ese espacio de vinculación, de interacción, donde el textil no se pone como protagonista, sino se pone como un facilitador y muchas veces ocupa el espacio de ser uno más?
no se instala como un objeto pasivo que es intervenido a través de una aguja, sino que ocupa un lugar de sujeto que en el fondo va proponiendo un modo particular de encontrarse. Y me empecé a dar cuenta que cuando nos juntamos a abordar muchas veces, se empiezan a articular espacios circulares. No circulares específicamente como de círculo, sino que de circularidad, como de reciprocidad, de cooperación, de gratuidad, de intercambio, de horizontalidad. Cuando nos juntamos a abordar, a no ser que sea una profe que te está enseñando, muchas veces pasa que nos juntamos a intercambiar experiencias. Y eso es lo que yo me puse a mirar, a observar. Qué hermoso, me encanta. Toda la razón, porque me imagino que ahí también te vinculas con diferentes personas. Son dos personas con perfiles muy diferentes las que te van a interpelar de dos formas diferentes, pero va a llegar más o menos a la misma conclusión, ¿cierto? Claro, La claro, persona que está en Medellín y tu profesora acá, que te encausan un poco hacia donde está ahora. claro. Qué Y sí, pues. Y ahí empezó a pasar que empezó la pandemia, que empezó el estallido, empezó la pandemia, y yo quería hacer una tesis presencial, porque antes, claro, la digitalidad no era algo que yo tuviese tan a la mano. Y yo quería hacer un círculo de bordado, un círculo de bordado, yo hago alusión a juntarnos a bordar en un espacio circular, digamos, en un espacio de encuentro recíproco, en Santiago, porque yo vivía en ese momento ahí, y en el fondo con la pandemia esa posibilidad se fue a la mierda y yo tenía que hacer la tesis. oh, oh, duro. Entonces También me pasó. ahí ¿también te pasó? También me pasó con la tesis. Y una- claro, y una dice como, bueno, como todas las personas, tuvimos que reestructurar nuestros modos de trabajo. Y ahí me empecé a dar cuenta que en el fondo el ciberfeminismo hace tiempo que venía usando el espacio digital. Y después me encontré con el tecnofeminismo, y fue como, wow, y después me encontré con la ciencia ficción feminista. Y ahí me di cuenta que hace Que si no mucho fuera por la tiempo, pandemia, quizás no hubiesen seguido un poco ahí en la sombra de lo que uno siempre está mirando. claro, y ahí me empecé a dar cuenta que uno de los espacios que los feminismos hace tiempo venían utilizando era el ciberespacio, porque en el fondo es un espacio más o menos democrático en el que no tienes que pelear por usar los grandes museos que han sido históricamente disponibles para los grandes genios masculinos, sino que en el fondo el ciberespacio te permite entrar sin necesidad de tener esa trayectoria de la genialidad, del genio del siglo XX, ¿cachai? Y que las feministas hace mucho tiempo venían ocupando el ciberespacio para compartir sus obras, para compartir su producción artística, ¿cachai? Y para encontrarse también. Entonces yo ahí dije, wow, aquí parece que hay una posibilidad. O mando mi tesis a la mierda, o en el fondo utilizo el ciberespacio, como lo hace el feminismo desde hace mucho tiempo, para producir material para esta investigación y en el fondo para encontrarnos. Y ahí lo que yo empiezo a hacer a través de Instagram, yo hace tiempo que seguía algunas compañeras mira, se conectó Monstrura. Hoy le mando un abrazo muy grande a Monstrura porque Monstrura, yo la conocí en los talleres de Medellín, los que te No, contaba. Ella fue una de las mira. primeras personas, sí. Ella fue una de las compas que fue a esos talleres en Ay, la casa de oficio en Medellín. Oh, y ella borda no sabía hermosa, ese espacio. sí, ahí dice hola, ella borda hermosa, si la pueden seguir, porfa síganla porque hace unas cosas maravillosas. Le mando un cariñoso, un abrazo súper grande. Y también quiero decir que Monstrura fue a ese taller y me dice, sabes que yo quiero hacer un trueque contigo, un trueque. Y yo le digo, vale, bacán, hagamos un trueque. Me dice, yo te quiero truecar la participación en este taller, digamos, por la tijera de no sé, de una ancestra, creo que era de su tía, de su abuela. Y la tijera que yo tuve mucho tiempo para bordar, que es una tijera de pájaro, ella me la regaló, imagínate. Así que le mando un abrazo ahí súper grande a Monstrura, hermosa. Reciprocidad Entonces, ante todo. sí, el trueque, aguanta el trueque. Sí. Y,
Bueno, ahí yo digo, tengo que digitalizar esta investigación. Y entonces lo que empiezo a hacer es a buscar a compañeras latinoamericanas de diferentes países por Instagram, que yo supiera que bordaran, pero que también hayan politizado su práctica textil. Y entonces invité a Cristina Pérez, peruana, a Sofía, no, perdón, a Sofía Pérez, a Sofía Pérez, argentina, a la Tatiana que vive en Colombia. Después les Ah, puedo compartir en Instagram que son todas unas secas. A Tatiana la Castillo. Mariana Castillo, invité a Paz Plaza chilena, bueno, a 9 compañeras bordadoras, a Guarmimuyo, que son unas compañeras ecuatorianas que están en resistencia territorial, que también son bordadoras y resisten desde la práctica textil, a 9 bordadoras latinoamericanas, y en el fondo yo las invité a compartir este espacio digital, que era un círculo de bordado digital, para encontrarnos y para bordar. Entonces, yo utilizo en el fondo esta metodología textil de juntarnos a bordar, pero desde el espacio digital, y yo mientras le iba planteando preguntas sobre mi tesis, que tenía que ver con cuál es la posición del cuerpo en el hacer textil, cuál es la posición cuál es el lugar de los feminismos en su hacer textil, cuál es la presencia de la comunidad en su hacer textil, y cuál es la presencia cuáles son los discursos que surgen a partir de su hacer textil. Ellas iban conversando sobre esos temas, y yo se los planteaba a través de preguntas, y además ellas iban bordando esos temas. Entonces, cuando hablábamos sobre el cuerpo, ellas bordaban sobre el cuerpo. Cuando hablábamos de la Ah, comunidad, ellas incorporaban, pero era un bordado libre, o sea, yo no era un bordado en el que yo les planteara un patrón de bordado, sino que en el fondo ellas iban dialogando con la tela cómo surgiera a partir de su propia experiencia, de sus propios puntos del deseo que ellas quisieran plasmar ahí. A mí me interesaba que no fuese a través de un patrón, por lo que hablábamos también por teléfono antes. Yo he dicho muchas veces que en el fondo yo me empecé a relacionar con el patrón desde los feminismos, con el patrón de bordado, con esta como propuesta de dibujo prediseñado por otra, y a veces por una máquina. También como desde la crítica hacia el patrón, desde el patriarcado, ¿no? Como esa persona masculina que en el fondo tiene más poder porque ocupa un lugar jerárquico dentro de un contexto puntual. Entonces cuando yo digo quiero bordar sin patrón, quiero bordar sin el peso de esa patria patriarcal que define límites y fronteras, que define un dibujo y un límite prediseñado por otro. Y quiero encontrarme con la tela de forma directa y de forma cruda, con toda la fobia que pueda implicar encontrarse con la tela en blanco. es un vértigo Pero quiero hacer tremendo la es tela un en vértigo, blanco. ¿sí? Sí. Pero quiero hacer ese ¿Cómo fue gesto. enfrentarse a eso? O sea, yo creo que fue menos terrible de lo que yo pensaba. Si bien las bordadoras, cuando yo les planteo esto como de vamos a bordar sin patrón, ellas como algunas como ya, pero hay medidas, hay colores, algunos colores que tengo que ocupar, o hay algunos límites, y yo como, mira, el único límite es que tenga esta medida para que no terminemos haciendo una sábana. Era como 20 por 20, una cosa así. Pero en el fondo lo que queramos plasmar. Eh, Porque yo desde la psicología también me interesaba que ese bordado fuese una experiencia proyectiva, como de expresar el contenido que tiene adentro esa Y bordadora y observar, plasmarlo. Claro, observar como un poco más en perspectiva de repente lo que iba pasando, porque cuando uno borda también es muy de momento, es muy circunstancial las puntadas que uno va realizando y cuál fue el resultado de absolutamente. todo eso. Espera, es que antes te quiero contar, o sea, te quiero decir algo que tú estás diciendo, o sea, quiero agarrar algo de lo que tú estás diciendo ahora, porque creo que tiene que ver con esta pregunta que tú me hacías al principio sobre los territorios, o cuál es el vínculo con el territorio. Y creo que, claro, o sea, junto con lo que tú dices, yo creo que la necesidad de bordar sin patrón también venía porque me interesaba observar si es que el bordado a partir de cada territorio iba cambiando. ¿Cuál era la presencia del territorio en cada uno de esos bordados? Y creo que, por ejemplo, la cromática o los iconos que cada bordador ocupaba tenía que ver con su experiencia territorial, ¿cachai? Entonces algunas ocupaban más algunos colores, algunas ocupaban más algunos iconos que tenían que ver más con el diálogo, o por ejemplo,
algunas ocupaban más algún tipo de hojas, como del diseño de hojas de plantas, ¿cachai? Mm. Más que otras, Tiene que ver porque en con el la fondo... cultura visual también del territorio. Eso. Tú lo dijiste muy bien, cultura visual, no se me había ocurrido esa palabra, está muy buena. Cultura visual, sí, po. Sí, con las cromáticas, con las texturas, entonces el territorio surgía en el bordado como proyección y como extensión de la experiencia de esa persona habitando en ese lugar. ¿Cachai? Mm. Eso. Y después me hiciste otra pregunta que no caché, que no. No, tampoco me acuerdo. Bueno, entonces estas Oye, pero personas empezaron a. Sí. perdón, pero quería mencionar que tenemos una gran audiencia y muchas gracias a todas. Te han mandado muchos saludos, mucho cariño. Ah, Creo qué que bacán. sí, hay mucha gente que dice que te vio en diplomado, en experiencias diferentes, así que bueno, se nota que es un trabajo como bien vinculado con las personas. Po. Muy bonito Qué eso. bacán. El bordado es muy comunitario, muy de codo a codo. Ya, ahí estoy viendo a la gente. ¿Sabéis qué? Está mi hermana igual. Así que le quiero mandar un saludo muy grande a mi hermana, que también es bordadora, la Ale. Ella pasó recién por una operación brígida y en el fondo el bordado fue como su compañero también, pues. Así que bacán ahí como el bordado se va como disponiendo para nuestros procesos de sanación, pues. Ah, pero absolutamente, el bordado no hay nada más sanador. ¿Cómo estuvo ese título que te puse? Doble clic ahí, sanación. Eh, Oye, ¿cómo estamos de tiempo? Que acá no puedo ver mi reloj. no, yo tampoco puedo ver mi reloj. Ah, sí, son las 11:32. Ah, ya, estamos súper bien. Nos queda todavía por delante harto. Oye, Sí, en cuanto a ti, así desde sí. tu persona, porque hemos hablado mucho de territorio, de tu tesis, cómo se vincula la tesis con el territorio, tu trabajo, pero desde que empiezas a abordar de manera más o menos más sistemática, ¿tú has observado transformaciones, cambios en ti como persona? Wow. Esto es una psicoterapia a la vena. Conmigo misma. Sí, de todas maneras. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos que yo tuve a partir del hacer textil fue que en el fondo me empecé a dar cuenta que el bordado no era un objeto pasivo de como a ser intervenido y que no era una tela que se disponía completamente a mí y que yo la iba interviniendo y como atravesando de un lado a otro, sino que yo también me veía súper atravesada por esa aguja. Mira, La ¿verdad? aguja, Tipo. la aguja no solamente atravesaba a la tela, sino que me atravesaba a mí como tela también, como, como sujeta Es disponible una para circularidad recibir también, una es una reciprocidad. reciprocidad Es una absoluta. reciprocidad. Por muy que tú Es una estés sola reciprocidad. con tu bordado también te va entregando cosas. Absolutamente, es un diálogo profundo. Entonces, en el fondo, fue nuevamente comprobar que somos siempre sensibles al entorno en el cual con el que estamos dialogando y con los sujetos y objetos que nos rodean, en este caso las telas, y cómo las telas han estado presentes en nuestra vida desde siempre. Hay un texto muy bonito de una gringa que se llama Ursula K. Le Guin, que es una escribe ciencia ficción feminista, y ella habla sobre cómo, si es que pudiésemos escribir una historia paralela a esta historia de las grandes matanzas de la humanidad, si que pudiésemos escribir una historia de la humanidad que fuera paralela a estas grandes matanzas, donde la guerra siempre fue el protagonista y donde el hombre héroe siempre fue el protagonista, lo más probable es que tendríamos que contar una historia donde iban personas a recolectar frutos para llevar al grupito de la tribu nómade en la que está viviendo en ese momento, y en el fondo cuando empezaste a recolectar esos frutos y esas conchitas, esos palitos, esa hoja, esos pedacitos de tesoritos que encontrabais mientras recolectabais, necesitabais algo para trasladarlo. Y ahí surgió la cesta o la bolsa transportadora, como primer entramado
que requiere, que necesito y que me sirve para llevar esos tesoros que encuentro mientras recolecto al resto de la comunidad. Y quizás así habría sido la historia de la humanidad si es que no hubiese existido la historia del hombre héroe, ¿cachai? Donde en el fondo lo importante era contar la historia de las cositas que recolecté para llevar a compartir con mi comunidad y cómo el textil se pone a disposición en ese contexto, a partir de qué es la bolsa que contiene los regalitos que yo le llevo a la comunidad mientras recolecto, ¿cachai? Creo que entonces, respondiendo a esa pregunta que tú me hacías, pregunta tan bonita, creo que a mí el bordado me sigue interpelando en eso, ¿cachai? En el que, en el fondo yo, cuando hago un regalo textil, cuando hago un regalo bordado, no estoy regalando solamente un objeto, sino que estoy regalando un sujeto que me interpeló, que yo dispuse tiempo de mi vida, mi creatividad para entregárselo a otro, ¿cachai? Un gesto absolutamente anticapitalista y, y que en el fondo yo te regalo tiempo de mi vida, pues, te regalo vida, ¿cachai? Te regalo mi propia vida a través de un textil. Eh, Es tan bonito lo que estás diciendo que de verdad es absolutamente así. sí, y sabes que se me ocurre otro como ítem a esa pregunta que tiene que ver con la genealogía. Para mí, y vuelvo a lo de la investigación que hice, y yo parto esta investigación diciendo que en el fondo, y también como partí esta conversación contigo, que en el fondo yo llego al arte textil por el reconocimiento de los quehaceres y de los saberes que habitan en mi propia historia. Y ahí me doy cuenta que en mi familia y en mi genealogía materna siempre habían estado presentes los hilos y siempre habían pasado piola los hilos. Como que era obvio que mi abuela se sentaba a bordar, pero como que nadie le daba mucha importancia a las bellezas que construía, ¿cachai? Hacía unos cojines hermosos, unos cuadros hermosos, pero como que nadie la pescaba mucho porque el bordado era algo como medio secundario. Y demasiado Entonces, cuando común. demasiado común, demasiado doméstico, que fue lo mismo que yo le dije a mi profe cuando me dijo haz una tesis sobre bordado, ¿cachai? Es algo demasiado doméstico, algo demasiado común. Todas lo hacemos, es tan fácil. Pero en el fondo, cuando yo me pongo como a observar los saberes que habitan mi propia historia, y son saberes que habitan mi propio cuerpo, porque yo tengo una facilidad con el textil, porque ha estado presente en la genealogía de mi propia familia, eh, me doy cuenta que era necesario reivindicar ese saber. Así como otra dirá que en su familia hay un saber con respecto a las plantas medicinales, por ejemplo, o otra dirá que en su familia hay un saber relacionado con la comida, ¿cachai? En mi familia había ese saber que tenía que ver con un saber muy femenino, muy feminizado, lamentablemente feminizado, porque podría ser, como te decía al principio, una práctica que podrían manejar todas las personas, que sería hermoso, pero ha sido feminizado y en el fondo las mujeres y disidencia, voy a hablar de mujeres en el gran espectro de la palabra, lo han utilizado como una forma de conversar. Y así lo hacía mi abuela también, conversar desde el silencio, ¿cachai? Entonces, en el fondo, creo que a la respuesta que tú me hacías con respecto al diálogo y a lo que yo aprendí, Belén, lo que Belén aprendió con el textil, es a resignificar los saberes de mi familia, los saberes de mi abuela, ¿cachai? De la abuela nena de mi tía, de mis tías, de mi hermana, de mi mamá, de mi abuelo sastre, ¿cachai? Eh, que no son saberes académicos, como lo que hablábamos antes, saberes grandes, saberes académicos, que en el fondo, bla, sino que es un saber súper cotidiano, súper sencillo, súper profundo, súper transformador, que también o sea, que esa sencillez ha sido utilizada como resistencia en muchos lugares, desde las bordadoras del Báquer hasta las textileras durante la dictadura militar que hacían arpilleras, ¿cachai? Y las capuchas rojas que me encantan, que hace mucho tiempo se viene utilizando como práctica de resistencia, ¿cachai? Eh, Así que yo creo que eso más o menos. Oye, yo creo que estamos todas así muy encorazonadas escuchándote, escuchando cómo tú le das palabras a cosas que uno siente, piensa y realmente tú le entregas conceptos tan acertados, tan asertivos, que esa es la gracia, ¿no? De compartir un poco, no solamente técnicas de bordado, sino que lo que vamos sintiendo y es el objeto de estas conversaciones, de estas charlas que hemos querido hacer en la Escuela Libre Textil. Eh, Te estaba preguntando ayer sobre referentes. Nos has hablado también de muchos referentes, pero quisiera saber cuáles más o menos
seleccionaste para nosotros ir siguiéndote también, si es que se puede irte siguiendo la pista, porque vas muy, muy rápidamente por ahí. ¿Sabéis qué? Lo Oye, ¿y pensé, tu pero me costó tesis? tanto. Eso. No quiero que se me pase. Todos nos están pidiendo tu tesis. Por favor. Comparte Ya, el mira, link. te puedo contar dos cosas sobre la tesis. Primero, que la pueden encontrar en el repositorio de la Universidad de Chile, buscando con mi nombre, que es Belén, o sea, María Belén Tapia de la María. Fuente. Ujú. La tesis se llama Entre bordar y ser mujeres, habitar el cuerpo a través de los hilos. Y ahí la pueden descargar. Entre bordar y ser mujeres, habitar el cuerpo a través de los hilos. Eh, Repositorio, entonces. repositorio de la Chile, sí, Ujú. pero también está, o sea, esa es como la tesis, como que la metodología y toda la cosa como media fome que de las tesis, que es como tan teórico, pero yo esa tesis la remastericé y la hice libro. Ay, qué bien. Sí, pero todavía no sale. Está en proceso de edición, entonces quizás prontamente, espero que el 2022 salga como libro, ahí con un lenguaje más amable igual, po. Eh, Así que atenti porque si es que sale el libro, ahí voy a estar difundiendo full por si alguien lo quiere conocer. No, todas, yo creo Eso. que aquí, mira, tienes 40 compradoras. Compradores quizás también. Y le quiero mandar un saludo muy grande a la Palo Garling, que es la editora de mi libro, o sea, es la diseñadora del libro, que estudia la hoja, es su Instagram. Así que gracias a la Palo, que ha sido una gran apañadora en el proceso de la construcción de este libro. Me hizo una portada bonita, así que muchos cariños a ella. O sea, claro, tú te aproximas al bordado desde un montón de frentes, bordando, directamente bordando, Sí. compartiéndolo con otras personas desde una perspectiva genealógica y también escribiendo sobre bordado, que son dos cosas diferentes. Bordar y escribir sobre bordado, Sí. tienes la técnica completamente impregnada en muchas áreas. Sí, pues. O sea, y como hablábamos ayer cuando preparábamos esto, lo que yo te decía, como esto de que en el fondo yo empecé a escribir sobre el bordado, pero terminé escribiendo con el bordado, como un coescritor, porque en el fondo su interpelación a nivel corporal, a nivel afectivo, fue tan grande que tuve que hacer una coautoría con el bordado, como que estuvo muy presente en el proceso de escritura, desde que mientras escribía tenía que estar bordando para ir observando cómo mi cuerpo se dialogaba con esa tela y cómo eso cómo eso quedaba registrado en el texto. Y sobre mis referentes, pucha, tengo hartos referentes y como en el fondo hice esta tesis, tuve que dedicarme un poco a eso, a buscar referentes. Creo que no te puedo dar como una lista súper elaborada, pero así como desde la espontaneidad, creo que hay referentes vivas, que hay gente muy bacán que está haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica. Bueno, a partir de esta tesis surgió como cuando yo hice esta tesis, en el último encuentro que hicimos con estas bordadoras que yo te conté que convoqué, que eran 9, estamos terminando el último encuentro, como despidiéndonos, oye, gracias por este espacio, qué sé yo, típicas cosas que uno dice cuando termina. Y en el fondo, una de ellas dice, ¿sabes qué? Podríamos seguir vinculadas. Y yo, wow, podríamos seguir vinculadas. Sí, o sea, yo era lo que quería que pasara, pero yo no quería decirlo porque en el fondo quería que ellas lo dijeran. Podemos seguir vinculadas. Y yo dije, obvio, pues si el textil lo que hace es generar tejido social, el textil lo que hace es generar entramado vivo, ¿cachai? A partir de esa práctica. Yo dije, ya, hagamos un grupo para intercambiar material, para intercambiar experiencia. Y el grupo se empezó, entonces yo invité a algunas cabras, a cabres, y ahí se empezó a armar la red de bordadoras feministas latinoamericana, que es una red que hoy día está media pasiva, pero en su momento, durante la pandemia, fue muy bonita, que se llama Desbordando Feminismos, que son compañeros y compañeras La son conozco. compañeros y compañeras desde México, hasta hay unas compas centroamericanas, una compa costarricense, bueno, brígidos,
O sea, personas brígidas. Compas argentinas, que la Argentina, y le mando un abrazo gigante a la Ala, que son mis compas ahí textileras. Eh, las compas peruanas, las compas colombianas, ecuatorianas, chilenas, ¿cachai? Caleta de gente que está haciendo resistencia textil, ahí en Desbordando Feminismo se pueden meter y en el fondo mucha gente que hoy día está haciendo cosas. A mí me gusta mucho el trabajo y fue muy inspirador para mí el trabajo de las capuchas rojas, de las textileras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que también trabajé con ella y fue una experiencia bacán. Eh, Cecilia Vicuña, eh, Violeta Parra siempre estuvo presente. Eso. No sé. Y de entre todos estos referentes que plasman un poco, como lo denominamos aquí, la cultura visual que habita en el territorio, cómo va permeando en la forma que uno eh, crea este arte textil, ¿qué tenemos las bordadoras chilenas de diferente con el resto de las bordadoras? ¿Qué ves en los bordados acá en este territorio que habitamos nosotros, nosotras? Em, wow, qué difícil. Y es que está difícil como generalizar, está difícil para mí generalizar, como decir las chilenas tienen esto, porque creo que depende, porque Chile es tan diverso y depende tanto como de, a ver, lo que sí yo creo que ha ido pasando en el diálogo profundo con la resistencia a partir del estallido social y a partir del levantamiento popular, Esa, y ¿cómo? te tocó habitar justo esa parte de la historia en la Sí, investigación. y yo, sí, yo viví, hasta hace un mes, hasta hace unas semanas atrás, viví en la zona cero, yo viví en la Plaza de la Dignidad. Entonces yo en realidad tengo la experiencia súper reciente, entonces yo puedo responder a esta pregunta sobre cuál es la diferencia de la exportadora chilena, y a mí me gustaría responder esa pregunta a creo que hoy día muchos bordadores y bordadores chilenas, han utilizado el bordado y el hacer textil, las materialidades textiles para politizar la práctica y para utilizarla a favor de esta lucha popular y colectiva, ¿cachai? Y en el fondo, utilizando la metodología textil, que es una metodología colectiva, recíproca, rizomática, afectiva, corporal, utilizando ese aprendizaje de la metodología del bordado para ponerla a disposición de la lucha popular. Eso creo que hoy día ha sido un descubrimiento muy hermoso y una práctica viva y como un saber colectivo muy bonito de cómo las bordadoras chilenas han puesto a disposición y han logrado ese cruce entre la resistencia popular y la práctica textil. Hoy día el textil en muchos lugares se ocupa para adornar, para que también está bueno, pero en Chile se ocupa mucho para hacer resistencia. Porque yo una vez conversaba con alguien como, en el fondo la tela tiene una resistencia particular, desde la fibra, ¿cachai? No sé, a ver, aquí tengo una tela. Uno habla de la resistencia textil, ¿cachai? Y esta resistencia textil es súper orgánica y es súper resistente, o sea, hay una resistencia textil. Y como esa resistencia textil también se puede utilizar como una metáfora de la resistencia que hacemos frente a la violencia policial, frente a la violación de los derechos humanos. El textil se pone a disposición también ahí. Así que no sé, eso respondería. No sé si respondí tu pregunta, pero eso se me No, ocurre. completamente, completamente, porque se entrelaza con el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que no solamente el textil, sino que en diferentes formas de arte se debe estar percibiendo lo mismo. Es como lo que se está respirando de un tiempo a esta parte. Sí. Así que, Sí, oye, ¿cómo estamos de tiempo? Que me pongo nerviosa sí, con sí. ese tema. Son 10 para las 12. Te iba a decir justo Ya, eso. tipo, Sí, para ir oye, cerrando, pero sí, es que espérame, cuéntanos es de que tus proyectos. sí, mira, justo aquí la Cami, que es Barakat Kaleida, hermosa artista textil, abrazo Belén, ella es mi socia de Prisma Feminista y te quiero contar un poco Ya, sobre eso. Le quiero mandar un abrazo muy grande a la Cami y a todas mis socias de Prisma. Prisma es una cooperativa de, de- es una ¿verdad? Tu cooperativa cooperativa feminista, feminista.
Somos 6 mujeres y disidencias de distintas profesiones y oficios que este año nos ganamos un fondo Alquimia, que es un fondo feminista chileno, y estamos haciendo talleres y un catastro y un encuentro plurinacional de cooperativas feministas. Hicimos un taller de cooperativo feminista, hicimos un taller de gestión cultural cooperativa y feminista, y ahora viene un taller sobre economía feminista en enero. Eh, Ujú. y vienen más talleres. Hay otro taller de cuerpo y territorio, así que está muy bueno. Lo pueden seguir en Instagram, @prisma_feminista. ¿Y cuál es el diálogo con el bordado? Que en el fondo no hay un diálogo tan directo, pero en el fondo el cooperativismo, al igual que los espacios circulares de bordado colectivo, que yo he llamado como feministas, absolutamente, se encuentran en este interés de reciprocidad, de cooperación, de generar espacios de cuidado colectivo, cuidado mutuo, cuidado con la naturaleza. Eh, Así que ahí las invito si les interesa el cooperativismo, que creo que en estos tiempos es súper necesario buscar otro tipo de economías más recíprocas, está bueno. Y ahora hace un tiempo, hace unos años ya, yo hago psicoterapia también, psicoterapia feminista, así que también paso el dato por si alguien quiere profundizar en sus búsquedas a partir de la compañía de otra persona, en este caso yo, me pueden ahí también escribir para Excelente. psicoterapia. Estás volcada a tu psicoterapia, al trabajo en la cooperativa y ¿qué más? ¿En qué estás bordando, por ejemplo? ¿En qué estás Ah, trabajando? ¿verdad que vamos a hablar de eso? Sí, para ir cerrando porque ya nos queda poquito rato. Quedan 8 minutos. Mira, estoy bordando. Yo siempre, como te conté al principio, bordaba en pequeña escala, micro bordado. Bordados, Y claro. era muy micro bordado. Y yo le llamaba micro bordado porque en el fondo es bordado en formato pequeño. Y una vez, y para mí era muy fácil porque en el fondo lo hacía rápido y lo podía compartir rápido también. Muy aprieto. Y la Cami, que es una amiga mía que le mando muchos saludos, la Cami fue en salida en Valpo, una compañera muy querida, me dijo, ¿por qué no bordáis en gran formato? Y yo, no, me da miedo, no sé qué. Y me lancé con esto, A ver. que es un bordado en punto cruz. Aquí se puede ver en punto cruz. Ah, En una. tela de punto cruz. Ay, mira, es tremendo. Qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Y ese es sin patrón, ¿verdad? Sí, este bordado es bordado en punto cruz y es bordado sin patrón. O sea, mientras yo voy bordando se me va ocurriendo para dónde voy tirando para Me, dónde voy me tirando el hilo, sorprendo, me ¿cachai? sorprendo, pero tremendamente porque el bordado en punto cruz es un bordado súper estructurado. Tiene como una predisposición muy fija, muy difícil de ir transformando. Igual he hecho punto cruz y es como que te dicen exactamente cuántos puntos a la derecha y mucho, muy así. Pero, pero también lo podemos deconstruir y lo podemos Exactamente. resignificar. Por Y eso es eso es lo más que está tratando de hacer. Sí, entonces yo lo estoy haciendo sin un patrón prediseñado, ¿cachai? También como un ejercicio investigativo de mi propio proceso creativo. Y yo tenía muchas ganas de bordar punto cruz porque mi abuela bordaba punto cruz y también tenía esa como recelo que tú contáis de que en el fondo yo no quería bordar con el diseño de otro, como que no me hacía tanto sentido, me da lata. Y eran como diseños como súper geométricos y me lancé nomás, po. Y ha sido muy bonito poder ir observando cómo em, ha sido como sencillo, ¿cachai? Como ya ir fluyendo, Ajá. Es como la escritura automática, pero versión bordado. Bordado automático. claro, claro. ¿No? Está Sí, y lindo. este diseño, o sea, estas flores es un diseño mío, pero que está inspirado en una alfombra que vi en la casa de una amiga muy querida, que la pueden seguir también, que es una artista textil que se llama María Inés Galecio. Ella vive en Licanray y la fui a visitar hace un tiempo y tenía una alfombra así como fondo negro y flores. Y no sé si era punto cruz, pero creo que si era punto cruz. Y dije, vamos a intentarlo. Así que estoy con ese bordado de gran formato, o para mí es un gran formato, no sé si para otras personas,
pero estoy muy entretenida y a experimentar nomás, po. ¿Encontráis momentos para bordar? Porque yo creo que las bordadoras que nos ven también deben tener ese problema de en qué momento me siento a bordar. ¡Oh, qué terrible! Mira, para mí los viajes son un buen escenario para abordar, los viajes en bus, en tren, en metro, las que viven en Santiago, en la lancha, las que viven en Chiloé. Eh, los viajes son un buen momento, la noche también cuando veo tele o no es que vea mucha tele, pero y el otro momento es cuando me junto con gente a conversar, como un tecito La y su bordado, importancia, ¿cachai? la importancia de esos círculos sociales en torno al bordado. Sí, pues, Es bacán. como un punto en común que tienen las personas que hemos entrevistado. Siempre el ¿Sí? momento más dichoso, claro, es mientras se borda con otras personas Sí, al lado, pues. están en la misma. Así ¿Qué, que qué, qué era lo podernos que... Sí, pues que te iba a decir que eso como de bordar junto a otros, que estén bordando o no, digamos, pero con otras personas, era también lo que hacía mi propia abuela, ¿cachai? Cuando bordaba, que en el fondo no fue una abuela que me enseñó a bordar, que se sentó al lado mío a decir, este punto es así, sino que yo aprendí cuando ella lo iba haciendo. Entonces, brígido como una, solo por el hacer frente a otros, va a ir traspasando igual tus saberes, pues. Sí. totalmente, totalmente. Oye, te agradezco en nombre de toda la escuela, de toda la audiencia, por tus palabras tan bonitas y constructivas, emocionantes, inspiradoras, tantas cosas. Bacán. Oye, muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo, por las preguntas tan sentidas y tan conectadas con mi proceso. Gracias a todas las personas que se conectaron y también gracias a las personas que van a ver este video después de que terminemos. Mm. Gracias porque en el fondo permite ir dejando registro de mi propio proceso, que en el fondo es un proceso colectivo. O sea, yo soy parte de un momento histórico que ha calado profundamente en mi oficio. Eh, y creo que esta conversación sirve también como registro histórico de lo que estamos sentipensando hoy. Así que muchas gracias nuevamente a Escuela Libre Textil por este espacio y por ir dejando registros de tantas bordadoras y bordadores que estamos haciendo resistencia desde cada territorio. Que estés súper bien. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna instancia, en el ciberespacio o en el espacio presencial. Que estés súper Sí, bien. muchas Chao, gracias. chao Muchos a todas. cariños. Chao. Chao.